De alguna forma, él se hizo pequeño y se perdió dentro de ese pequeño pasto que estaba ahí. La herencia de la noche. Bienvenidos a La herencia de la noche, donde la tradición oral cobra vida y lo inexplicable se convierte en relato. Aquí, las voces del pasado nos susurran historias que desafían la lógica. Así que váyanse por sus cafecitos, por su agüita, porque esto se va a poner súper bueno. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las historias y anécdotas que tenía mi abuelito, que la verdad eran bastantes, pero lastimosamente mi abuelito ya no está con nosotros hace mucho tiempo, así que lo que logré recolectar son las cosas que sus hijos se acuerdan que él contaba, y pues quiero transmitirlas y dejarlas grabadas acá. Esta es la finalidad de este video podcast, así que si ustedes también tienen historias que quieran compartir de sus abuelitos y que quieran dejar preservadas y guardaditas por ahí en un video, si quieren y solo si ustedes quieren, yo puedo ser la vocera de eso, así que me lo pueden dejar. Y bueno, amigos, las historias del día de hoy, la verdad, son bastante chéveres, estremecedoras cuando menos, y ustedes pueden siempre opinar lo que quieran. Yo siempre les digo, cada quien es dueño de su verdad y ustedes toman la decisión de qué creer o no. Ustedes lo pueden asumir también como entretenimiento. Para mí muchas de estas historias también vienen marcadas en un contexto donde no había nada más para hacer, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hace muchos años. Pero para estas historias muy particularmente, les tengo demasiada fe porque mi abuelito era una persona extremadamente seria, era un señor de señores, de esos señores bien puestos que sabían muy bien cómo debía hablar y que no se iba a poner con tonterías a inventar cosas que no le habían pasado. Realmente sus hijos cuentan que cada una de estas historias le habían causado bastante temor a mi abuelo en su momento por las diferentes circunstancias en las que se dio. Así que, sin más preámbulos, amigos, quiero que se imaginen que ustedes entran a una mina y ven a una persona que les habla. Esa persona es muy conocida de ustedes y les anuncia algo, pero hay algo que ustedes no se esperan dentro de toda esta historia. No todo es tan color de rosas. Así que imagínense que mi abuelito, teniendo tan solo como 10 añitos, solía llevar comida a los mineros. En este pueblo habían dos minas. Una que era de los ricos, dicen mis tíos, y otra que eran de los pobres, es decir, de la gente de a pie, de la gente del pueblo, ¿sí? Las otras eran explotadas generalmente por extranjeros. Pues mi abuelito solía llevar la comida a estas minas de la gente pobre, ¿no? Y dice mi tío que mi abuelito solía pues llevarlas, pero que también conversaba con algunos de los mineros y los mineros solían darles consejos a mi abuelo. Sí, consejos de vida, consejos de cosas, contaban qué pasaba y todo el tema. Resulta que con el tiempo, el paso de los años, una de estas minas se cae, ¿no? Se derrumba y al parecer pasan a mejor vida muchas personas que estaban en la mina, o sea, una tragedia ocurrió. Dice mi abuelo que avanzó y que pasó el tiempo y que un día ella bastante mayor, mucho más grande, llega a ese lugar, ingresa a la mina, supongo que había un pedazo, no entiendo muy bien cómo funcionó esto, pero había un pedazo de más que de la mina, entra y ve a un señor, uno de los señores con el que él solía charlar, conversar, llevarle comida, y el señor le dice como que ya no busquen ahí, pues que de hecho él está excavando en esa mina, porque ya ahí no hay oro ni nada, pero que justo pasando la cañada sí iban a encontrar el oro. Mi abuelo pues le pone bastante atención, normal, se va para su casa y cuando regresa, o sea, cae en cuenta de que justamente ya la mina había caído hace bastante tiempo, que muy probablemente el señor que le habló no era el señor de toda la vida, o sea, no era el señor que él pensaba que era, sino que era más bien un fantasma, porque ese suceso había ocurrido hace bastante tiempo. Mi abuelo se queda bastante pensativo
pues con el paso de los años le contó esta historia a sus hijos, dice que no sabe qué pasó en la mina, no sabe si realmente lograron encontrar más cosas. Dicen que mis tíos que conocen bastante bien este pueblo, dicen que ya es bastante difícil ingresar a alguna de estas minas porque habría que romper muchísima parte de la montaña y muchos lugares que ya están construidos sobre esta parte de la montaña. Entonces que sería casi imposible volver a ingresar ahí y volver a encontrar algo. O sea, habría que tumbar casi que absolutamente todo el pueblo para lograrlo. Les recuerdo que esto pasó hace muchos años y pues por supuesto ha habido desarrollo desde ese entonces hasta ahora y la verdad la historia es bastante significativa y simbólica, digámoslo así, porque no solo estamos hablando de una persona que fue importante para mi abuelo por los consejos y por los temas que hablaba, sino que después, años después lo ve y le deja un mensaje, ¿no? Como de que busquen o que van a encontrar seguramente algo, ¿no? Yo no sé ustedes qué piensen acerca del tema, pero la verdad a mí me encantan estas historias, amigos. Lo que les digo, cada quien es dueño de su verdad y cada quien puede pensar y asumir lo que quiera, pero a mí me encanta pensar que de verdad hay algo más allá, o sea, que no estamos tan solitos como pensamos y desde que conmigo no se metan y no me hagan cosas macabras, por mí todo está bien. Imagina que viste a la mujer de tus sueños o al hombre perfecto y que de la nada desaparece y nunca la puedes volver a encontrar. Pero no solo la viste tú, sino también más personas. Esta es la historia que cuenta mi abuelo. Resulta que él solía ir a un lugar de su pueblo, un pequeño lugar, ¿no? Un pequeño espacio dentro de su pueblo, donde cercanamente había una oficina de uno de sus amigos. Mi abuelo solía pasar por ahí muy habitualmente y dice que un día, de la nada, ve la mujer de sus sueños, o sea, la mujer más espectacular que ustedes se pueden imaginar y soñar, obviamente para la época y para lo que era la expectativa de una mujer hermosa para el abuelo, ¿no? El abuelo dice que olía a un perfume delicioso, que su cabello era hermoso y que por lo general iba acompañada de un niño. Él dice que se impacta demasiado con la belleza de esta mujer, o sea que es como irresistible. Y mi abuelito, que por cierto era bastante mujeriego y muy coqueto, obviamente, dijo, este es mi momento, aquí coroné y yo me voy a conquistar este mujerón. El tema es que dice que se empieza a fumar un cigarrillo él muy elegante, ¿no? Como para llamar la atención de alguna forma de la mujer. Y dice mi abuelo que no habían pasado ni un minuto, o sea, que se puede uno demorar sacando un cigarrillo, prendiéndolo y volviendo a girar, la mujer no estaba, o sea, la mujer no estaba, se desapareció. Lo extraño del todo el tema es que olía bastante a perfume, hasta ahí todo normal, uno podría decir, nada, se entró para la oficina, hizo algo, el abuelo bastante intrigado porque además dijo mi abuelo que era una mujer despampanante, hermosísima, quiso ir a buscarla, entra a la oficina del amigo, se da cuenta que la oficina solo está su amigo, le dice como, hey, ¿dónde está la mujer? Y el amigo le dice, pues no sé qué mujer me habla, o sea, no sé a quién vio, no tengo ni idea, no sé a quién se refiere. Mi abuelo se queda bastante sorprendido, dice que la verdad se le pararon todos los pelitos porque dice, es que simplemente no había forma de que esa mujer se desapareciera en tan poco tiempo. Porque recuerden que estamos hablando del campo, un lugar donde no hay muchas casas, no hay edificios, no hay como calles, vías, no, o sea, solo había una carretera, o sea, no había forma de que esa mujer echara para ninguna parte en tan poco tiempo, ni que se escondiera, ni nada por el estilo, o sea, simplemente la mujer casi que se desvaneció. Acto seguido mi abuelo se va corriendo hacia la finca, le cuenta a mi abuela y la respuesta que le da a mi abuela es que eso le pasa a todos los hombres mujeriegos y esto me hizo recordar mucho una leyenda que existe que se llama La Muelona, donde dicen que a los hombres mujeriegos se les aparece una mujer hermosa, la mujer de sus sueños, pero después esa mujer se los devora por no respetar a su mujer. Mi abuela también le contó esto a mi abuelo, pero de todas formas es una historia que circula siempre en mi familia y la verdad es que es bastante llamativa. ¿Ustedes qué piensan que pasó? El tema no termina acá. Resulta que mi tío, que después yo le pido que me cuente esta historia o que me cuente historias de mis abuelos, me cuenta esta misma historia, pero además le agrega un matiz muy importante y es que esa mujer no solo la vio mi abuelo, sino que la vieron más hombres en el pueblo y todos decían lo mismo, que era la mujer soñada, que era una mujer demasiado espectacular, pero nadie sabía quién era y todos contaban lo mismo, que desaparecía de una forma mística, o sea, simplemente desaparecía, dejaban de verla, nadie sabía quién era, nadie sabía de dónde venía.
nunca la vieron subirse a un carro, nunca, simplemente aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía. ¿Ustedes qué creen que era? ¿Ustedes creen que era la muelona? La siguiente historia es un jardín o un laberinto. ¿Ustedes qué pensarían si van pasando por el mismo camino que siempre caminan día y noche para su trabajo, para su casa, y de la nada ya no reconocen lo que hay a su alrededor? Simplemente se les hace casi imposible regresar a su casa. Pues esto fue lo que nos contó mi abuelito. Resulta que para esa época él, bastante coqueto, iba a visitar a su novia que vivía en el pueblo, en un cierto lugar, ¿no? Todos los días él caminaba exactamente por el mismo camino para llegar a su casa y a la casa de su novia. Dice mi abuelo que una de esas noches se le cogió la tarde porque eran las 9 de la noche. Esto no era común en la época que la gente caminara por los campos a esa hora porque era pues peligroso, y adicional a eso todo el mundo madrugaba a dormir, ¿no? Porque al otro día las labores del campo exigían que se levantaran muy temprano, así que eso era muy difícil de ver. Dice mi abuelo que sale hasta ahora, pero antes de salir su novia le hace una recomendación, y es que no es buena idea andar de noche, sobre todo porque las brujas te embolatan. Así que el abuelo, haciendo caso omiso de lo que le acaba de decir su novia, camina y se va por el lugar por donde siempre y toda la vida había pasado. Él dice que lo que comienza a sentir cosas que ya no reconoce el paisaje, cosas que están raras, ¿sí? Cosas que no combinan ya en su paisaje, que cosas que desconoce completamente. Es decir, mi abuelo se comienza a sentir perdido por el camino que llevaba años y años recorriendo. Es decir, no había forma de que se perdiera ahí, simplemente se empezó a sentir perdido. Para esta época, recuerden que no existían GPS, nada de esas cosas, o sea, las personas tenían una gran habilidad de ubicación, así que le creo bastante a mi abuelo cuando dice: me sentí perdido, y sé que no estaba perdido porque iba por el mismo lugar que siempre paso. El tema es que de un momento a otro, él, en medio de su angustia por no poder salir de ahí, porque empieza a ver, dice él, que unas matas bastante altas que lo tapaban, hagan de cuenta como si fueran por un campo de trigo o algo así, empiezan a ver como esas matas como que lo arropan a él, y él dice: es que es desconocido, no sé qué hacer. Él llevaba siempre, como buen campesino, un machete y comienza a picar el pasto de su alrededor, ¿no? Comienza a picarlo pues para poderse abrir camino y tratar de llegar a su casa. De un momento a otro logra ver su casa, llega súper cansado, había transcurrido un montón de tiempo, inexplicable lo que pasó. Día siguiente, el abuelo le comenta a su mamá le dice que eso lo suelen hacer las brujas para espantar. El abuelo, muy poco crédulo con este tema, se devuelve, se va por el mismo camino hacia su trabajo, hacia el pueblo. Caminando por ahí, llega a un punto donde le llama bastante la atención, porque justo en ese camino que todos los días recorría, estaba picado el pasto. Es decir, como si alguien hubiese cogido un machete y hubiese cortado el pasto. Lo extraño de la historia acá, podría ser coincidencia, no lo sé, pero lo más extraño de todo esto es que el abuelo dice que fue justo en el lugar hasta donde él se acuerda que se perdió. Así que lo que el abuelo explica es que lo que él asume que le pasó es que de alguna forma, él se hizo pequeño y se perdió dentro de ese pequeño pasto que estaba ahí. Es decir, el abuelo vio el panorama y se perdió en una cuadrita súper pequeña, o sea, en un espacio demasiado reducido que no tenía ni lógica de cómo se hubiera perdido ahí, ¿sí? Todo el pasto estaba picado justamente porque él lo había cortado con el machete, y de la nada pues ya encontró su casa y logró llegar. Entonces mi abuelo dice: para mí claramente es que esta mujer me hizo algo extraño, porque ella no quería que yo me fuera esa noche de su casa y hizo que yo me perdiera para que le cogiera miedo a salir tan tarde de su casa. Para esto mis tíos dicen que ellas, este grupo de mujeres, eran bien conocidas en el pueblo por hacer ese tipo de cosas y por hacer ese tipo de mañas de hacer perder a los hombres, y que básicamente eran medio brujas. Así que ustedes pueden sacar la conclusión que sea. A mí esta historia me vuela la cabeza literalmente. Yo solo lo único que puedo pensar es:
¿Se imaginan donde realmente existiera personas que tuvieran tanto poder, que pudieran hacer que una persona casi que se encogiera y se perdiera en un espacio demasiado reducido? ¿O que realmente pudieran transformar el paisaje para hacerte creer que estás en un espacio que no conoces? Pues la verdad, como estas y muchas historias, tengo montones para contar dentro de los próximos episodios. Si tú quieres mandarme tu historia, quieres que yo sea la vocera de ti, de tus abuelitos o de tu familia, puedes escribirme la historia para que yo la cuente y hagamos que nuestros abuelitos preserven su cultura y su tradición oral. Así que nos vemos pronto en un próximo episodio.